Buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar compartiendo pantalla y verificando qué cosa o qué tema es el que nos toca en esta semana. Estamos en la semana 15. Esta semana vamos a ver lo que son seguros de responsabilidad civil para corredores de seguros, el seguro de crédito interno y el seguro de crédito a la exportación, cauciones y cartas fianza. En esta semana vamos a ver los conceptos de responsabilidad civil para corredores de seguros, la cobertura, suma asegurada, deducibles, exclusiones, obligaciones del asegurado y la base legal general. El seguro de crédito interno, el objeto del seguro, la cobertura, exclusiones, vigencia, límite de pago y definiciones varias. En el seguro de crédito a la exportación, vamos a ver su finalidad, peculiaridades, gama de productos, en seguro de caución, tipos y beneficios, y en carta fianza, su documentación requerida, entre otros, así como el nuevo sistema de despacho anticipado de aduana. En esta semana, los recursos que nos brinda EVIS son el seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros, el seguro de crédito interno y el seguro de crédito de exportación, cauciones y carta fianza. Recursos complementarios tenemos el Decreto Supremo número 208 del 2015 de Economía y Finanzas y la Ley 29623. Tanto los recursos principales como los complementarios, les sugiero que los vayan descargando, como se los he dicho desde un principio. Estos hagan los suyos, lo vayan descargando en su computadora. Y en el tema de las leyes, siempre aconsejo que estas deben ser descargadas e impresas para que ustedes se hagan pues, un vademecum de todas estas leyes que guardan relación con los temas de seguros. Vamos a ver las tareas que nos corresponden en esta semana 15. Tenemos cafetería virtual y asignación. Son dos tareas nomás. Cafetería virtual y la asignación. La cafetería virtual se tiene que entregar hasta el día de hoy y la asignación tienen tiempo hasta el día domingo al mediodía. Y hay 3 controles de lectura, ¿no? Un control de lectura para responsabilidad civil de corredores de seguros, otro control para el seguro de crédito interno y uno último del seguro de crédito a la exportación, cauciones y cartas fianzas. Vamos a ver qué nos pide la cafetería virtual de esta semana. Concepto de seguro. Seleccione uno de los tipos de seguros definidos en esta semana y explique brevemente sus características e importancia y brinde ejemplos. Por favor, no se vayan a olvidar de los ejemplos. Luego tenemos la asignación.
Dice acá, para realizar esta asignación, descargue A15, semana 15, tipo carta de crédito, que es este documento de acá, y complete la actividad solicitada. Teniendo en cuenta la información tratada en esta semana de trabajo, completa la plantilla comparativa de tipos de carta de crédito. Vamos a ingresar a ver el documento, que es con el que ustedes tienen que trabajar. ¿Ok? Acá tienen que detallar los tipos de cartas de crédito que existen y sus características. Acá están los tipos de cartas de crédito, ¿no? Como ustedes habrán leído el recurso de lectura que les pedí que por favor den una revisada, ¿no? Hay varios tipos de cartas de crédito con sus correspondientes características. Eso es lo que trata la asignación de esta semana. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el documento. Este es el documento que se descarga y cuál tienen que trabajar, ¿no? Definición de carta de crédito, los tipos de carta de crédito en este ladito y acá sus correspondientes características. Eso es lo que pide esta tarea de asignación. Ok. Arnulfo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Acá, presente, Julio. Ya, perfecto. Gracias, Arnulfo. Eh, Disculpen nomás que la vez pasada estuve delicado todo el fin de semana, inclusive me atrasé en hacer las calificaciones. Les pido mil disculpas por eso. Estuve un poco delicado, pero bueno, ya estoy restablecido y ya nuevamente con ánimos y fuerza para seguir dando las clases que ustedes requieren. Eh, Vamos a empezar de una vez, ¿no? Con lo que es la póliza de responsabilidad civil de corredores de seguro. Este es un documento, ya les he mencionado, que va a ser necesario que ustedes tienen que contratar una vez que saquen su registro de la SBS, porque eso forma parte de los requisitos finales para poder empezar a funcionar, ¿ya? No solamente es el hecho de pasar el examen, sino también que hay que presentar una serie de documentos, los cuales ya hemos visto, ¿no? Y estos tienen que pasar un tamiz de una evaluación, ¿no? Verificar, no tienes que tener ninguna deuda en el sistema financiero, ¿ya? Y tienes que contratar una póliza de responsabilidad civil profesional. Ese es para el caso de que de repente, como la labor de corredor de seguros, eh, ya les expliqué que se está profesionalizando cada día más, es requisito también, ¿no? Que nuestros clientes tengan una salvaguarda en cuanto a algún error, una malinterpretación, inclusive una negligencia nuestra, porque eso también te cubre esta póliza, ¿no? En cuanto a la asesoría que brindemos, en cuanto a una interpretación de la póliza a la cual se la trasladamos a nuestro cliente. Pues es importante preguntar y volver a preguntar y hasta no estar seguro de un concepto, seguir preguntando, ¿no? Eh, de varios conceptos que uno va preguntando, se va haciendo un gran concepto en nuestro cerebro, ¿no? El cual nosotros lo vamos a poder utilizar como un arma, porque va a ser nuestra herramienta de trabajo para poder asesorar a nuestros clientes, ¿no? Como yo les digo, el tema de preguntar, yo lo veo bajo una óptica de que la persona se preocupa, ¿no? Yo no me voy a molestar, ni mucho más, ni mucho menos, ¿no? Igual, deseo que, por favor, aquellos alumnos que no puedan estar presentes en estas clases, yo los entiendo, estas clases no son obligatorias, pero acá muchas veces, a veces comentamos cosas importantes. Por eso yo los invoco, ¿no? Los invoco a que vean de todas maneras estas grabaciones que yo les paso para que puedan ver, aunque sea escuchar, dado que ahí tratamos los temas que estamos viendo en esta semana. ¿Ok? Bueno, después de todo esto, voy a empezar con el recurso que tenemos inicialmente. Un ratito, por favor.
Ok, vamos a ver el seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros. La cobertura, ¿no?, de este seguro obliga a la compañía de seguros a indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros, de los cuales sea civilmente responsable el asegurado, individualizado en las condiciones particulares. O sea, en esas condiciones particulares va a aparecer el nombre del corredor de seguros, ¿no? Y que resulten de la responsabilidad civil en que incurra en la prestación de servicios propios de la actividad del corredor de seguros, regulada en la ley 29.946, sus reglamentos y las normas complementarias de la SBS, por los actos, errores u omisiones ocurridos durante la vigencia de la póliza y que afecten a terceras personas atendidas profesionalmente por el asegurado. Queda cubierta, asimismo, la responsabilidad de sus dependientes, de sus representantes y apoderados, de cualquier persona que participe en las gestiones de intermediación por su cuenta, y en general, la de toda persona por la cual sea civilmente responsable en el ejercicio de su actividad de corredor. La cobertura comprende tanto los daños y perjuicios causados a terceros, como los gastos y costas del proceso que estos o sus causavientes promuevan en contra del asegurado. También serán de cargo de la compañía aseguradora los gastos de defensa del asegurado, incluso los honorarios respectivos, aun cuando se trate de reclamaciones infundadas en los términos previstos en el artículo siguiente. El pago de la indemnización al tercero perjudicado se efectuará en virtud de sentencia ejecutoriada o de transacción judicial o extrajudicial celebrada por el asegurado con el consentimiento de la compañía. Ojo, esta parte es muy importante. Toda transacción que se efectúe bajo la cobertura de una póliza de responsabilidad civil, ¿no?, tiene que ser con conocimiento de la compañía de seguros. Y eso se aplica a todas las pólizas de responsabilidad civil. O sea, el asegurado no se puede disparar por su lado y transar con el tercero afectado. Lo puede hacer, pero tiene que estar comunicando a la compañía de seguros de que está en tratativas con el tercero, ¿no? Y que va a tratar de buscar la solución, salvo que la compañía le diga algo en contrario, ¿no? Si la compañía le dice, ok, prosigue usted con las tratativas, nomás con el tercero, ¿no? Y cualquier cosa avísenos, pero todavía no llegue a un acuerdo con ellos. Hágale propuestas. Entonces se llevan a cabo las reuniones, ¿no?, con los terceros afectados y se va recogiendo la información o el reclamo que presentan los terceros, ya sea por la afectación de daños materiales o lesiones personales, ¿no? Finalmente, cuando se pueda llegar a establecer las pretensiones de los terceros, esta información se traslada a la compañía de seguros para que evalúe, ¿no? Y obviamente te va a indicar, ok, nos parece razonable, entonces procede a transar con esta persona, o de repente te dicen, ¿sabes qué? Mejor lo vamos a manejar con nuestro departamento legal. Por favor, infórmale al tercero que se acerca a las oficinas tal de la compañía en el área legal y converse con el abogado fulano de tal, ¿no? Entonces, pero siempre estas transacciones, el asegurado no se puede, de mutuo propio, y sin conocimiento de la compañía, efectuar ningún tipo de transacción ni promesa de pago al tercero afectado, así sepa que es el responsable. Ojo, así sepa que es el responsable. Lo que sí le puede ser al tercero es, ok, yo tengo una póliza de responsabilidad civil, déjame conversar con mi compañía de seguros, no te preocupes, y ahí te van a resolver tu reclamo, ¿no? Es la mejor forma de proceder siempre en estos casos. La cobertura comprende tanto los daños y perjuicios causados a terceros, como los gastos y cosas del proceso que estos o su causa oyente promuevan en contra del asegurado. También serán de cargo de la compañía aseguradora los gastos de defensa del asegurado, incluso los honorarios respectivos,
aun cuando se trate de reclamaciones infundadas en los términos previstos en el artículo siguiente. El pago de la indemnización al tercero perjudicado se efectuará en virtud de sentencia ejecutoriada o de transacción judicial o extrajudicial celebrada por el asegurado con el consentimiento de la compañía. Reitero estos puntos porque, a mi parecer, son sumamente importantes, ¿ya? ¿Cuál es la suma asegurada y cuál debería ser el deducible, ¿no? En el seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros, el monto de la suma asegurada y deducible dependerá de los ingresos anuales del corredor, ¿no? Por ejemplo, si se estima que el corredor de repente puede ganar en un primer año, ¿no? Hasta $60,000, entonces el tipo de póliza que tiene que tener en dólares americanos también sería más o menos de 20,000, ¿no? Y el deducible que le debería corresponder en dicha póliza sería el deducible de $200. $200, ¿ya? Si fuera de 60,001 hasta 300,000, el monto de la póliza en dólares deberá ser de $80,000 con un deducible de 800. $80,000 con un deducible de 800. De ser de 300,001 hasta 1,500,000, tiene que ser el monto de la póliza de $320,000, ¿ya? Y un deducible de 3,200. De 1,501,000 hasta 6 millones, el monto de la póliza que se contrate tiene que ser por $800,000 con un deducible de $8,000. Y de 6 millones, uno en adelante, o sea, para más allá, el monto de la póliza tiene que ser de 1,200,000 con un deducible de $12,000. Ahora vamos a hablar de las exclusiones. Esta póliza no cubre la responsabilidad civil relacionada con los siguientes perjuicios. A, los sufridos por el cónyuge del asegurado, sus ascendientes o descendientes, o por sus parientes que vivan bajo el mismo techo, o por las personas que tengan los vínculos de parentesco antes señalados con el socio accionista que tenga el 50% o más del capital, o con el representante legal del asegurado si éste fuere una persona jurídica. B, lo sufrido por personas jurídicas en que el asegurado o una más de las personas indicadas en la letra anterior sean dueños del 50% o más del capital o las controlen en forma individual o conjunta, o por personas que sean socios o accionistas del asegurado si éste fuera una persona jurídica. C, los sufridos por apoderados con facultades de administración, por comisionistas, por el personal del asegurado, sea que preste servicios bajo contrato de trabajo o a honorarios, o por las personas que actúen en las gestiones de intermediación por cuenta del asegurado. D, los daños o perjuicios experimentados por terceros, respecto de los cuales el asegurado tenga responsabilidad civil que no provenga del ejercicio de su actividad profesional. Continuamos con las exclusiones. E, los que resulten de actos dolosos, constitutivos de culpa grave o de delitos penales cometidos por el asegurado, sus representantes o las personas de que él depende. F, los que provengan de una responsabilidad civil del asegurado que esté vinculada o se haya generado con motivo de hechos de guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, revolución, insurrección, sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos que las leyes califican
como delitos contra la seguridad interior del Estado. G, los que provengan de una responsabilidad civil del asegurado que esté vinculada o que resulte de la acción de energía atómica o nuclear o por contaminación radioactiva proveniente de algún combustible nuclear, como asimismo los perjuicios de otro origen, también de responsabilidad del asegurado, que se hubieran agravado por tales causas. Y H, salvo se pacte lo contrario en las condiciones particulares, el presente seguro no cubre el importe de las cauciones que deba rendir el asegurado, ni las multas o sanciones pecuniarias a que sea condenado. Obligaciones del asegurado. El asegurado está obligado a informar al asegurador los hechos o circunstancias que agraven sustancialmente el riesgo declarado y sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato. Se prohíbe al asegurado aceptar la reclamación contraria o transigir judicial o extrajudicialmente con el tercero afectado sin previa aceptación del asegurador. El incumplimiento de esta obligación exime al asegurador de la obligación de indemnizar. No constituye incumplimiento la circunstancia de que el asegurado, en las declaraciones que formule, reconozca hechos verídicos de los que se derive su responsabilidad. Notificar al asegurador, tan pronto sea posible, una vez tomado conocimiento de la ocurrencia de cualquier hecho que pueda constituir o constituya un siniestro. Dar aviso en tiempo razonable al asegurador de toda noticia que reciba, sea de la intención del tercero afectado o sus causahabientes de reclamar indemnización o de la amenaza de iniciar acciones en su contra, de las notificaciones judiciales que reciba y de la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a una reclamación en su contra. La infracción por el asegurado de cualquiera de las obligaciones que, en su calidad de tal, le imponga la ley o el presente contrato, no eximirá a la compañía de la responsabilidad de indemnizar el respectivo siniestro. Base legal general. Todas las normas relacionadas a la inscripción y deberes de los intermediarios y auxiliares de seguros. En principio, tenemos la ley 26.702, ley del sistema financiero y el sistema de seguros y orgánicas de la SBS. Tenemos la resolución SBS número 1707 del 2011, reglamento del registro de intermediarios y auxiliares de seguros. La resolución SBS 2108 del 2011, que modifica normas complementarias para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y reglamento aprobados mediante las resoluciones número 1765 del 2005 y 775 del 2008. Circular CS016 del 2008, reporte de ingresos de los corredores de seguros personas naturales. Circular CS-018 del 2009, presentación de estados financieros, balance de comprobación de saldos e información complementaria de los corredores de seguros personas jurídicas. Circular C022 del 2009, plataforma electrónica de supervisión del registro de intermediarios auxiliares de seguros. Circular AS019 del 2010, plataforma electrónica de supervisión del registro de intermediarios y auxiliares de seguros. Circular CS021 del 2010 y CR005 del 2011, presentación de pólizas de responsabilidad civil profesional de corredores de seguros y de reaseguros. Circular número CS21-2010 y CR5-2010. Mediante esta circular del 13 de julio del 2010, refería a la presentación de pólizas de responsabilidad civil profesional de corredores de seguros y de reaseguros, la SBS, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
la Ley 26.702 y sus modificatorias en adelante, Ley General, esta superintendencia establece precisiones para la remisión de la información relativa a la contratación de las pólizas de responsabilidad civil profesional de los intermediarios de seguros o de reaseguros, de conformidad con el decreto de la SBS 816 del 2004 y sus modificatorias, cuya publicación se sujeta a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 14 del Decreto Supremo número 001/2009 de Justicia. Alcance. La presente circular es de aplicación a los corredores de seguros y de reaseguros a que aladen los artículos 337 y 342 de la Ley General. 2. Presentación y periodicidad de reporte de la información relativa a las pólizas de responsabilidad civil profesional de los intermediarios de seguros o de reaseguros. Los corredores de seguros y de reaseguros, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y 25 del Reglamento de Registro del Sistema de Seguros y sus modificatorias respectivamente, están obligados de contratar con una empresa de seguros una póliza de responsabilidad civil profesional que garantice el correcto y cabal funcionamiento de la responsabilidad asumida en el ejercicio de sus funciones. En tal sentido, para los fines de supervisión del cumplimiento de la obligación señalada en el párrafo precedente, los corredores de seguros y de reaseguros deberán remitir con periodicidad anual dentro de los 5 días anteriores al vencimiento de la póliza vigente información relacionada a la contratación o renovación de las pólizas de responsabilidad civil profesional, considerando los siguientes aspectos en el formato cuyo llenado se detalla en el anexo adjunto: año de la póliza, tipo de póliza, compañía de seguros con la que se contrató la póliza, número de la póliza, certificado o cobertura provisional. E, número de la renovación. F, fecha de emisión de la póliza o de la cobertura provisional. G, fecha de inicio de la vigencia de la póliza. H, fecha de fin de vigencia de póliza. I, nombre del contratante. J, nombre del asegurado. K, monto de la prima. L, suma asegurada. M, forma de pago al contado, diferido, fraccionado. N, fecha de pago al contado, diferido, fraccionado. O, número de cuotas cuando el pago es fraccionado. Cronograma, cuando el pago es fraccionado. 3. Remisión de la información por medios electrónicos. Para efectos de la remisión de la información señalada en el punto precedente, los supervisados deberán ingresar a las siguientes direcciones: corredores de seguros y reaseguros, personas jurídicas, ¿no? Está la dirección. Corredores de seguros, personas naturales, también tenemos la dirección. Y seguir las instrucciones que se detallan en el anexo, que forma parte integrante de la presente circular y que se publica en el portal institucional, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 001/2009 de Justicia. 4. Remisión de la información por medios físicos. Una vez ingresada y remitida la información, el sistema generará una constancia que acredite su envío, la misma que deberá ser impresa y remitida a esta superintendencia, debidamente suscrita por el supervisado o representante legal de la empresa supervisada dentro de los 5 días determinada de remitida por medio electrónico. Caso contrario, se tendrá por no presentada la información. 5. Vigencia. La presente circular entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 6. Disposición final y transitoria. 6.1. La información del numeral 4 es complementaria a la requerida por el artículo 13º del Reglamento del Registro del Sistema de Seguros aprobado por Resolución Superintendencia de Banca y Seguros 816 del 2004 y sus modificatorias. 6.2. Los intermediarios de seguros gozarán de un plazo de adecuación de 30 días contado a partir de la vigencia de la presente norma, a efectos de remitir la información correspondiente a la contratación o renovación de pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional efectuadas en el periodo corrido correspondiente al año 2010.
6. Instrucciones para el llenado de información referente a las pólizas de responsabilidad civil contratadas por los intermediarios de seguros. Se ingresa pues a la página web, ¿no?, de la SBS y se empieza a ingresar el código de intermediario de seguros con su respectiva clave. La clave es el RUC de la empresa para intermediarios como personas jurídicas y el DNI para intermediarios como personas naturales, ¿no? Ahí tenemos la vista del ingreso de la pantalla, ¿no? Luego continúa con otra pantalla más. En este ambiente, el intermediario de seguros deberá ingresar la información referente a la contratación de pólizas de responsabilidad civil profesional. Continuando, al presionar aceptar, el intermediario de seguros visualizará la siguiente ventana para la verificación de los datos ingresados. Finalmente, presionar el botón aceptar para dar conformidad a los datos ingresados. Se deberá imprimir 2 copias de la ventana que se muestra a continuación y enviarlas a la oficina de trámite documentario de la SBS debidamente firmadas. Está la firma, ¿no?, del gerente general. Y para cerrar, se debe presionar el botón terminar. Vamos a ver algunas preguntas frecuentes en este tipo de seguros. ¿Cualquier persona puede trabajar como corredor de seguros? No. Para ejercer funciones como corredor de seguros, se debe contar con un código de autorización vigente otorgado por la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Los corredores de seguros solo asesoran en la contratación de pólizas? No. Los corredores de seguros asesoran a sus clientes para que contraten el seguro que mejor se acomode a sus necesidades y posibilidades económicas. Luego de contratado el seguro, el corredor continúa con su labor de asesoría durante la vigencia de la póliza y asiste a su cliente en los trámites necesarios ante la aseguradora en caso de presentarse un siniestro. Son ejemplo de las funciones del corredor de seguros las siguientes: asesorar a los potenciales clientes sobre las coberturas más convenientes respecto del riesgo que desea asegurar, informar a los potenciales clientes sobre las condiciones del contrato, en especial sobre las coberturas básicas y adicionales, exclusiones, franquicias deducibles, forma y plazos para el pago de la prima, entre otros temas relevantes. Comunicar de inmediato y por escrito a sus clientes sobre el rechazo o las modificaciones de cobertura de riesgo propuesto, que le haya informado las empresas de seguros. Entregar a sus clientes las pólizas contratadas dentro de los 10 días de recibidas de las aseguradoras, revisando previamente que éstas se encuentren conforme con lo solicitado. Los corredores de seguros solo asesoran en la contratación de pólizas. Asesorar a sus clientes durante toda la vigencia del contrato sobre el contenido y condiciones de la póliza, así como sobre las obligaciones que debe cumplir para que las condiciones de cobertura se mantengan. Entregar oportunamente a sus clientes la información que se les solicite sobre el contenido de la póliza y la cobertura contratada. Asistir a sus clientes o beneficiarios del seguro en caso de siniestro, gestionando la solicitud de cobertura ante la empresa de seguros y efectuando el seguimiento correspondiente hasta su conclusión. Los corredores de seguros se desempeñan como intermediarios exclusivos de una aseguradora. En general, los corredores de seguros pueden intermediar en la contratación de seguros de cualquier empresa aseguradora. Sin embargo, pueden suscribir un contrato de agencia por el que se comprometen a intermediar únicamente y exclusivamente los productos de una aseguradora en particular, sin que se genere un vínculo laboral o exista una relación de dependencia. ¿Una empresa puede desempeñarse como corredora de seguros? Sí, actúan como corredores de seguros tanto las personas naturales como las empresas, o sea, personas jurídicas, siempre que cuenten con la autorización de la SBS. En el caso de las empresas corredoras de seguros, estas pueden contar con promotores de venta,
personal con el que mantienen un contrato laboral o de prestación de servicios para ofrecer productos de seguros. Así pueden tener puntos de venta en locales comerciales de otras empresas. Asimismo, las empresas corredoras de seguros pueden vender el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, en sus oficinas. También pueden contratar con otras empresas para que en sus locales se venda el SOAT, manteniendo en este caso la responsabilidad civil y administrativa de los actos que realice el comercializador en la cotización o en la colocación de los seguros. 5. ¿Qué actividades puede desarrollar un corredor de seguros? Los corredores de seguros actúan como representantes de sus clientes, pero no pueden disponer de sus derechos. Así, puede cancelar pólizas, trasladarlas a otra empresa, solicitar la cobertura del siniestro y demás actividades de similar naturaleza con autorización de sus clientes. 6. ¿Cómo contrato a un corredor de seguros? Para acreditar la contratación de un corredor de seguros y sus facultades de representación durante la vigencia del contrato de seguros, es necesario que suscribas una carta de nombramiento a su favor. ¿Ok? Con esto estamos terminando lo relacionado a la póliza de responsabilidad civil para corredores de seguros. Vamos a ver un ratito. Un ratito. Vamos a avanzar con lo que es el seguro de crédito interno. Vamos a compartir la pantalla. Pero un momentito. Un minutito. Ok, estimados. Estamos acá de vuelta. Vamos a compartir el recurso de crédito interno. ¿Cuál es el objeto de este seguro? La aseguradora cubre al asegurador, emisor de facturas generadas por operaciones de venta al crédito o tercero, adquirientes de tales facturas, hasta los límites pactados en las condiciones generales, en las condiciones particulares y en los anexos del contrato. El pago de una indemnización por las pérdidas netas definitivas que experimente el asegurado a consecuencia de la insolvencia de los clientes, que son los obligados al pago de estas facturas, por operaciones correspondientes al negocio o actividad asegurada que se especifica en las condiciones particulares. La cobertura, la aseguradora indemnizará al asegurado la pérdida final producida por el impago del crédito cubierto en caso de insolvencia de los clientes. La cobertura comienza en el momento de la recepción de las mercaderías vendidas, siendo de aplicación, en caso corresponda, las estipulaciones de la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, que es la ley número 29623 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 208 del 2015 de Economía y Finanzas, así como las normas que las modifiquen o reemplacen en el tiempo.
La cobertura se extiende al importe de la factura, que incluye el impuesto general a las ventas, el IGB, y otros impuestos que resulten o puedan resultar aplicables conforme a la normativa vigente, a los intereses compensatorios calculados hasta el vencimiento original, no los intereses moratorios ni las multas y o penalidades, y a los gastos de embalaje, transporte y seguros, siempre que estén contenidos en la factura. El importe del crédito que al tiempo de su otorgamiento exceda del límite de crédito otorgado por la aseguradora carecerá inicialmente de cobertura, pero será considerado para efectos del cálculo del costo del seguro a fin de que pueda ser incluido en la cobertura por orden cronológico, en la medida que los créditos anteriores vayan siendo pagados. Exclusiones. Se excluye de la cobertura de este seguro el crédito otorgado a una persona relacionada. Se entiende por persona relacionada aquella que tuviese algún vínculo económico o jurídico de sociedad o asociación con el asegurado. El crédito otorgado a entidades que, formando parte del aparato del Estado, no poseen personalidad jurídica ni patrimonio propios. La pérdida que ocurra cuando el cumplimiento de las obligaciones del cliente se haya hecho imposible por guerra civil o extranjera, ocupación parcial o total del territorio por una potencia extranjera, revolución, huelga general, tumultos, desórdenes sociales o políticos, confiscación, requisición o destrucción de bienes por orden de autoridades ejerciendo poder legal y consecuencias provenientes de cualquier modificación en la estructura atómica de la materia. La pérdida que ocurra cuando el cumplimiento de las obligaciones del cliente se ha hecho imposible por una decisión tomada por el gobierno de Perú que impida la ejecución del contrato de compra-venta o del pago del crédito. Cuarto, vigencia. La póliza tendrá la vigencia indicada en las condiciones particulares y será renovada por periodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera de las partes del presente contrato diere aviso en contrario a la otra parte con al menos 30 días calendario de anticipación al término del respectivo periodo. Solo las facturas emitidas por el asegurado dentro del periodo de vigencia son cubiertas por la aseguradora en cuanto se cumplan las demás condiciones de la póliza. 5. Límite de pago. La aplicación de la garantía no puede dar lugar con relación al conjunto de créditos originados durante el periodo de vigencia del seguro establecido en las condiciones particulares de esta póliza de seguro a un pago superior al límite de pago establecido en las condiciones particulares. Definiciones. Para los efectos de la presente póliza, vamos a definir los siguientes conceptos, ¿no? Anexo de resolución de límites. La aseguradora emite respecto de cada cliente o deudor en el que se autoriza el límite de crédito y se establecen las condiciones de cobertura, medios de pago y garantías adicionales necesarias para que opere la cobertura en la póliza. 2. Aviso de impago. Comunicación escrita que debe enviar el asegurado a la aseguradora cuando un crédito amparado por la cobertura de la póliza no es pagado a su vencimiento o a la prórroga de este, junto con toda la documentación original acreditada del crédito impago. Beneficiario. El que aún sin ser asegurado tiene derecho a percibir la indemnización en caso de siniestro. Cliente o deudor. Persona jurídica o persona natural con giro comercial a la cual el asegurado le vende a plazo esto. Le otorga crédito comercial y que se encuentra contractualmente obligada al pago de la factura emitida por el asegurado. Clientes nominativos. Son aquellos clientes o deudores cuya cifra de crédito solicitada supera la cantidad establecida para los clientes discrecionales en las condiciones particulares y cuyo análisis de crédito es realizado por un analista suscriptor de riesgos. Para estos clientes rigen las condiciones generales y particulares de la póliza. Clientes anónimos. Son aquellos clientes cuya cifra máxima de crédito se establece en las condiciones particulares y con los que el asegurado podrá realizar operaciones bajo la cobertura de la póliza sin necesidad de su previa clasificación acrediticia por parte de un suscriptor
de riesgos. 7. Controversia. Toda discusión sobre el importe o la validez de los derechos del asegurado o créditos, así como sobre el principio de un pago por compensación sobre la base de los créditos que su cliente detenta contra el asegurado. Crédito es el derecho que ostenta el asegurado, de exigir al deudor y o, en su caso, al garante, el pago de una obligación de dinero o de créditos de dinero. Crédito vencido. Es una obligación de dinero o de créditos de dinero que no ha sido saldada a la fecha de vencimiento, previamente acordada en un contrato, compra-venta o factura. 10. Crédito asegurado. Es la obligación de dinero o de crédito de dinero que está dentro de las coberturas del seguro. Seguro de crédito interno, definiciones. 11. Crédito cubierto. Importe en dinero que adeuda al asegurado el cliente y que cumple con las siguientes condiciones. Consta en una factura emitida por el asegurado conforme a ley. Proviene de una venta a plazo efectuada por el asegurado. Se considera venta a plazo todo lo que no haya sido pagado en efectivo o tarjeta de crédito. No excede del respectivo límite de crédito aprobado por la aseguradora. Corresponde a las mercaderías incluidas en la globalidad y entregadas al cliente dentro del periodo de vigencia de la póliza. 12. Globalidad. Es deber del asegurado someter a evaluación por parte de la aseguradora a todos sus clientes a los cuales les vende a crédito. Todas las ventas a crédito efectuadas a clientes aprobados por la aseguradora deberán ser declaradas por el asegurado para efectos de pago de prima, entendiendo que esta obligación se enmarca dentro del ámbito de acción definida expresamente en las condiciones particulares. 13. Insolvencia. Se entiende producida la insolvencia de un cliente que adeuda una factura cubierta y constituido el siniestro en los siguientes términos. Quiebra declarada por resolución judicial firme, cuando el asegurado o cualquier tercero hubiera solicitado su sometimiento a cualquier régimen concursal regulado por la Ley General del Sistema Concursal número 27809 y el asegurado no desvirtuase exitosamente su sometimiento en el plazo de 30 días hábiles. Falta de pago total o parcial del crédito transcurridos 60 días calendarios desde la fecha del aviso de impago. +14. Línea de crédito mínimo individual. Monto mínimo de calificación crediticia que la aseguradora cubrirá a los clientes del asegurado, tanto monto que se quedará o que quedará establecido en las condiciones particulares. Bajo esta condición, el asegurado no deberá cumplir o solicitar clasificaciones crediticias para aquellos clientes cuyo requerimiento de línea sea inferior a este monto. De la misma manera, si la aseguradora decide otorgar una clasificación crediticia inferior a este monto, el cliente será excluido de la cobertura del seguro. Como consecuencia de lo anterior, y atendido que algunos clientes no quedaran amparados bajo las coberturas de la póliza, el asegurado no deberá notificar las ventas respectivas a este cliente. 15. Límite de indemnización. Monto máximo que la aseguradora deberá pagar por los eventuales siniestros originados en facturas emitidas durante el periodo de vigencia de la póliza. Se establece que en las condiciones particulares, en términos de suma cierta o número de veces, el costo del seguro o la prima del periodo de vigencia considerado. 16. Pérdida final. Corresponderá al valor inicial del crédito cubierto, previo descuento de los pagos relacionados o recibidos, hasta el límite de crédito.
multiplicado por el porcentaje de cobertura. La pérdida final estará sujeta a deducibles, umbrales, franquicias y límites de indemnización estipulados en las condiciones particulares. La indemnización debida por la aseguradora será pagada en el plazo de 60 días calendario, contado desde el aviso de impago, constitución del siniestro, siempre que el asegurado hubiese dado en forma oportuna el aviso de impago y hubiera hecho entrega de toda la documentación demostrativa de sus derechos y aquella que habilite la aseguradora para efectuar directamente o a través de terceros la cobranza de créditos impagos. 17. Periodo de gestiones propias. Establecido en las condiciones particulares es el lapso de tiempo posterior al vencimiento original de la factura, durante el cual el asegurado puede otorgar prórrogas sin previa autorización de la aseguradora, realizar gestiones de cobro sin necesidad de ejercer acciones judiciales y dar aviso de insolvencia provisional por regla de cortesía. 18. Porcentaje de cobertura. Es la proporción que se distribuye el riesgo cubierto entre el asegurado y la aseguradora, que aparece fijado en el aviso de resolución de líneas y o en las condiciones particulares de la póliza. Conforme al porcentaje de cobertura, se determinará el monto de la indemnización a pagar. 19. Plazo de gestiones propias. Es el plazo que se otorga en las condiciones particulares para realizar cobranza extrajudicial sin necesidad de solicitar una prórroga. 20. Prima mínima. Importe final o importe estipulado que el asegurado se obliga a pagar a todo evento para un periodo determinado en el caso de que la prima devengada resulte inferior. Recuperos, todos los montos que el asegurado percibe de su cliente o de un tercero en concepto de pago de crédito, ya sea antes o después del pago de la indemnización. 22. Recobro. Tendrán dicho tratamiento cualquier interés de mora percibido por el asegurado o por la aseguradora. Cualquier monto resulta dependiente de la SBS. Vamos a ver. Cualquier monto resultante en la ejecución de garantías, cualquier nota de crédito, abono establecido por el asegurado, cualquier importe percibido por compensación o recuperación de impuestos. 23. Umbral. Importe de cada siniestro por debajo del cual no se paga indemnización, de forma que la pérdida ha de ser soportada íntegramente por el asegurado. Si el importe del siniestro es mayor, la aseguradora indemniza sin aplicar este umbral. Tiene por objeto evitar las gestiones de cobro de siniestros de escasa cuantía. Se determina en las condiciones particulares. Procedimiento en caso de siniestro. En caso de siniestro, el asegurado deberá proveer a la aseguradora de la siguiente información: formulario de aviso de impago, cuarta copia cedible de las facturas en situación de ser cobradas como títulos ejecutivos conforme a la ley, órdenes de compra, guías, despacho, contrato de compra-venta si los hubiere, letras de cambio, pagarés o cheques o documentos constitutivos de las garantías si los hubiere, intercambio de correspondencia con el deudor, estado de cuenta corriente histórica mercantil del deudor, gestiones de cobro, pagos recibidos con posterioridad al aviso de impago, otros antecedentes indicados en las condiciones particulares. Con esto culminamos lo referente a lo que es el seguro de crédito y en nuestra siguiente clase estaremos llevando a cabo lo correspondiente a lo que es el seguro de crédito a la exportación, póliza de caución y cartas fianzas. Conmigo será hasta este momento. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Les agradezco su atención y les pido por favor que se cuiden mucho en familia. Buenas noches. Gracias nuevamente. Hasta una Buenas próxima. noches, Julio. Cuídate mucho, cuídate. Sí, nos vemos. Gracias.